Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de LIDE Debate, esta vez junto a rectores universitarios. En una iniciativa de LIDE Argentina, nos disponemos a comenzar de manera virtual este gran evento prestigiado por la presencia de reconocidos expositores y panelistas. Los invito a ponerse cómodos, vamos hasta las 10:30 y es la intención de LIDE Argentina que ustedes disfruten y aprovechen los importantes contenidos que nos ofrecen nuestros invitados. Este evento es posible gracias al patrocinio máster de Gympass. Hoy tenemos el valioso apoyo institucional de el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad del SEMA, la Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Siglo XXI. Saludamos y agradecemos a los Media Partners que nos acompañan hoy. Argentina Ambiental, Debits Today, Prensa Económica, Impacto Económico. Agradezco a nuestros proveedores oficiales, Logitech y Claves. A continuación, invito a Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, a realizar la apertura oficial de este LIDE Debate. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Antonella, siempre es un gusto. Muy buenos días para todos. Es un placer, un honor que nos acompañen en una nueva edición de nuestros webinars. Tienen el botón de chat, ya veo que están empezando a escribirnos. Cuéntanos desde dónde nos están mirando, cómo están, qué expectativas tienen para este nuevo encuentro. Hoy también es un día especial porque tenemos con nosotros a 6 líderes del mundo de la educación, 6 líderes argentinos y a un experto internacional. Como siempre intentamos darle ese toque global, ese toque regional para enriquecer los contenidos que les ofrecemos. En estos nuevos escenarios vamos a hablar en esta mañana del rol y liderazgo de las universidades. Yo quiero reiterar el agradecimiento a las empresas, a la empresa que nos apoya, a Gympass. Saludo a Manuel Casal, su CMO, que nos está mirando, y también a las instituciones que nos apoyan, así como los medios de comunicación que ayudan a compartir estos contenidos que intentamos sean útiles para todos ustedes, sea información necesaria para decidir. También a los proveedores oficiales, a Logitech, que nos provee todo el equipamiento, todas las webcams, les agradecemos mucho, que acaban de incorporarse al LIDE, y a Claves, nuestro proveedor oficial de información competitiva. Preparó para ustedes, se los vamos a enviar mañana por email con el link del video de todo este evento sobre el tema de las universidades. Lo estuve mirando, muy interesante, advierto que aparece un crecimiento de la cantidad de alumnos de la matrícula del año pasado, sobre todo en las áreas de posgrado, y también una foto del presente, de la rápida transformación que hicieron las universidades y el desafío de ese formato híbrido para el futuro. Así que agradezco y felicito a Nelson Pérez Alonso, a su titular, al titular de Claves Información Competitiva. Tenemos una gran suerte hoy también que nos están acompañando 13 rectores de universidades. Aparte de los 6 que tenemos con nosotros en esta mañana aquí, tenemos 13 rectores más. Los quiero saludar, si ustedes me permiten, rápidamente. Alberto Aleman, de Universidad KS, Alejandro Giuffrida, de Universidad Champagnat, Claudia Larrea, de la Universidad Católica de Cuyo, a Daniel Miranda, de la Universidad Juan Agustín Maza, Juan Mena, de FASTA, de la Universidad FASTA, a María del Carmen Magariños, de la Universidad John Fitzgerald Kennedy, Miguel Ángel Schiavoni, de la UCA de Buenos Aires, a Rodolfo Gallo, de la UCA de Salta, a Alejandra Garbarini, del Museo Social Argentino de la Universidad, a Amado Socbi, de la Universidad Atlántida Argentina, Adriana Goberman Saragusti, de la Universidad Maimónides, Héctor Sauret, de la Universidad de Concepción del Uruguay, y Jorge Tisera, de la Universidad Favaloro, también son miembros institucionales del IDE. Agradezco también al presidente del Instituto Argentino de Siderurgia, del IAS, al señor Reinaldo Castilla, que nos está mirando, a Roberto Álvarez Roldán, un amigo, presidente de Argencon,
una institución que nuclea a las empresas que se dedican a la economía del conocimiento, y invitados empresarios que nos acompañan: Alejandro Buteler de ESSS Argentina, Pablo Pla, presidente y gerente general de Ingredion, y a Ezequiel Garbers, otro amigo, director de Adecoagro. También a miembros e integrantes del Comité de Gestión y del Consejo Consultivo de Líder Argentina. Nos está mirando Laura G., que trabaja en el grupo Sancor Seguros, a Gabriela Ramón, presidente de nuestra división LIDE Talento, y al doctor Marcelo Elizondo, que es presidente de nuestra división LIDE Internacional. Bueno, como ustedes saben, tienen el botón de chat ahí debajo, están comunicados con nuestro equipo técnico. Eso lo usamos para intercambiar opiniones entre ustedes, para hacernos propuestas, para comentarios, y en el botón de preguntas y respuestas, o Q&A, según la versión que tengan de Zoom que hayan bajado, ahí las preguntas dirigidas a nuestros panelistas. Les pido que sean concisas, directas, la persona que la hace, indiquen la persona que la hace, y la persona a la que va dirigida, para que se las podamos responder. En caso de que alguna pregunta no pueda ser respondida porque no nos alcance el tiempo, vamos a enviárselas al que se la dirigieron, para que se las conteste directamente a ustedes en los días siguientes. Bueno, tenemos muchos inscriptos, están sumándose, y ya yendo al contenido específico de nuestro evento, simplemente un comentario para abrir. La pandemia, el coronavirus, está haciendo temblar a las empresas, al sector público, y también, como organizaciones de nuestra comunidad, está haciendo temblar a las instituciones educativas, a las universidades, que no escapan a este fenómeno. Esas convulsiones o contracciones, como enseña la naturaleza, pueden ser o preparto, antes de un nacimiento, de abrir los ojos a una realidad nueva, o pueden ser previas a una desaparición, a una muerte. Depende de nosotros, es esencial, por eso, clave, imprescindible, nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios, esa capacidad de adaptación. Estamos obligados a pensar y repensar nuestros procesos a toda velocidad. Por esta razón hemos convocado, entendiendo que la educación es la cinceladora de un futuro mejor, es un eufemismo, es una verdad de perogrullo, pero así es, y mucho más en estos tiempos de cambio. Hemos tomado la decisión en LIDE de convocar a expertos de reconocidas instituciones educativas, universitarias, de grado, para que nos cuenten el presente y en este nuevo escenario. Voy a ir presentando, en primer lugar, a un experto internacional, como dije, para que nos dé la visión de afuera para adentro. Así que saludo y le doy la bienvenida esta mañana a José Lominchar, Pepe Lominchar para todos nosotros, desde España. Es un consultor, experto y especialista en estrategias universitarias, un gran amigo. Bienvenido, Pepe, un gran gusto que nos estés escuchando. Un placer. Bueno, saludo también y doy la bienvenida a un tocayo, a Rodolfo De Vicenzi, que está al frente de la Universidad Abierta Interamericana. Tengo que agradecerle especialmente, te tengo que agradecer, Rodolfo, especialmente, porque de una conversación hace unos meses la fuimos gestando y salió a la luz este evento, así que te lo agradezco. Es el autor intelectual, les quiero decir a todos de esto, es Rodolfo, con esta idea, y ojalá que este sea el primer capítulo de una larga relación, de un largo proceso entre todos ustedes de generación de contribuciones, de contenidos útiles para la comunidad. Bienvenido también, Rodolfo. Saludo a la dama, María. Buenos días, Rodolfo. Un gran gusto tenerte aquí. Saludo a la dama, María Belén Mendé. Ella está al frente de la Universidad Siglo XXI. Te doy la bienvenida también. Un gran gusto, María Belén. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me tomé el trabajo, voy a retroceder un poquito, me tomé el trabajo de averiguar los slogans con la que cada una de las universidades está presentándose a la comunidad. Y la Universidad Abierta Interamericana, Rodolfo, dice: el futuro sos vos. Y María Belén dice: la educación evoluciona. Así que me parece muy bien. Saludo a Edgardo Zablotsky, que está al frente, es rector de la Universidad del SEMA. La UCEMA dice: donde el conocimiento se construye y se discute y se renueva. Así que, Edgardo, bienvenido, buena mañana. Hola, Rodolfo, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias. Muy bien. Seguidamente, saludo a Andrés Agrés, que es rector del ITBA, Instituto Tecnológico Buenos Aires. 60 años construyendo futuro, es el eslogan del ITBA. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, muy bien. Seguidamente,
al titular de la Universidad Torcuato Di Tella. Saludo a Juan José Cruces. La educación no se detiene. Así es, Juan José. Buenos días, buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, muchas gracias. Y por último, otro amigo, Lucas Grossman, está al frente de la Universidad de San Andrés. Descubrí tu mejor versión. Lucas, bienvenido, buena mañana. Los veo a todos ahí, atentos y ansiosos por empezar a compartir sus ideas, sus opiniones con la gran cantidad de gente que nos está acompañando. Así que, si les parece bien, me quedo solo con Pepe, con José. Él va a ser de icebreaker, va a romper el hielo con una mirada regional. Nos vemos un rato más tarde con todos ustedes. Quédense atentos porque, como ya pasó en otra oportunidad, no tengo ninguna duda que José nos va a deslumbrar con su visión sobre el presente y futuro del sector en Europa y los lugares que él conoce. El doctor Lominchar, yo le digo Pepe porque es un amigo, es un ponente internacional, conferencista, docente de grado y posgrado y experto en estrategias universitarias. Él ha gestionado y liderado proyectos docentes y profesionales en gobierno, en el sector público, en universidades, en empresas y sobre todo en escuelas de negocios en más de 12 países, así como participó en cerca de 30 proyectos internacionales de consultoría. Desde hace 15 años trabaja al frente de una socio director de CIAR, que es una consultora de inteligencia y consulta, especializada en esa y en otras áreas, sobre todo en estrategias y modelos de negocio de universidades, gobierno, escuela de negocios, etc. Bueno, con esta brevísima, porque tu currículum lo tuvimos que comprimir de una manera muy fuerte, porque tenés una larga y vastísima experiencia, omití libros, omití artículos de papers. José, te dejo con la gente con esta pregunta que quiero que, como disparador para que conversemos en esta mañana. ¿Qué papel, en tu visión regional, en tu visión internacional, qué papel tienen las universidades en esta nueva realidad? ¿Cuál es el futuro? ¿Están preparadas? Contanos, José. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Buenos días. Un placer poder compartir con todos vosotros, si me permitís que nos tuteemos, y sobre todo con los compañeros tan ilustres que están esta mañana en este debate. Permitidme ser muy directo. Este es un momento de oportunidad o amenaza. Eso no es nuevo. La realidad es que existen los dos escenarios. En el porcentaje más elevado es una amenaza. En el porcentaje minoritario es una oportunidad. Si me permitís por un momento, yo he tenido la suerte, ahora me he librado de esa presión, los compañeros que me acompañan aquí siguen con ella, se lo digo con todo el cariño, de haber dirigido instituciones de educación superior. Y ahora estoy en el otro lado compartiendo consultoría, asesoramiento y estrategia. ¿Cuál es el gran tópico que nos han colgado siempre las universidades o instituciones superiores? El desconocimiento, el alejamiento de la realidad, que la oferta formativa pues nunca conectaba del todo con la realidad del mercado. Es un tópico en un porcentaje elevado, pero también ha sido una realidad para muchas instituciones. Hoy en día, la lucha por eliminar ese tópico tiene un elemento que se añade y es COVID-19. Si me permitís, y pudiéramos dejar aparcado por un instante la parte que más nos preocupa, especialmente todo lo que tiene que ver con la salud, con la pandemia, ¿qué es COVID-19? Un acelerador, un catalizador, un precipitador. ¿De qué? De un concepto clave que es la digitalización. Yo cuando daba conferencia hace 6 meses contaba que una organización, en este caso una universidad, una institución superior, que no se hubiese digitalizado en 5 años desaparecería. Hoy en día se calcula que 4 meses de confinamiento aceleraron 5 años la digitalización. Es decir, si la amenaza antes estaba en el medio plazo, la amenaza hoy es inmediata. ¿Qué ha sucedido a nivel global con el impacto de COVID-19 en las universidades? La brecha se abrió. Es decir, todo lo que eran universidades con un formato, con una estructura online, virtual, semipresencial, blended, han aumentado sus matrículas. Todas aquellas que tenían depositado toda su core, su know-how sobre la parte presencial, están sufriendo. Os comparto un dato. En las últimas 4 semanas he asistido a 5 fusiones, adquisiciones, compras o venta de universidades. ¿Por qué? Porque algunas de ellas no van a tener la capacidad de adaptarse. Es decir, junto al reto de conectarnos a la realidad del mercado, hoy tenemos el reto de la digitalización. Antes hablamos de universidad pública y universidad privada. Hoy hablamos de universidades digitalizadas y universidades que no están digitalizadas. Oímos constantemente los conceptos de VUCA, de cuarta revolución industrial. No estamos contando nada nuevo. Esto lleva con nosotros una década. Aquellas instituciones educativas que estaban digitalizándose
Y cuando hablamos de digitalización podemos hablar tanto de la formación virtual, de la formación online, como de la estructura de contenidos digitales. Están por delante de la gran mayoría. La cuarta ola digital se construye sobre 3 conceptos: Big Data, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. Lancemos una pregunta. ¿Cuántas de nuestras instituciones están trabajando sobre estos 3 conceptos? Muy poquitas. Pero esto es una realidad de hace una década. Hoy ya está en marcha una quinta ola tecnológica. Se calcula que impactará en 4 años. Se calcula que será 5 veces más potente a la actual y que será la plena aplicación de las 3 columnas vertebrales que estamos comentando de la cuarta revolución industrial. A partir de aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues con una brecha mucho más grande. Una brecha en la que va a dejar por el camino a gran cantidad de instituciones. Mira, a nivel mundial, la experiencia que manejamos 11, 12 países, los posgrados en universidades virtuales se han incrementado entre un 30 y un 35%. Hay universidades presenciales que no tienen cubiertos los cupos mínimos para poder arrancar el próximo curso. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación significa, primero, equipos, tecnología y la parte docente. Uno de los grandes retos a veces es convertir a docentes presenciales en docentes virtuales. Permitirme el ejemplo, hoy estamos aquí conectados. El enganche digital no es fácil. Cuando tengo que dar alguna formación a veces a compañeros para poder hablar de la virtualización, les digo, tenemos que convertirnos en showman. La parte virtual es generar atracción, talento, interés. Esa posibilidad es distinta a la presencial. El objetivo fundamental de la universidad es doble. Lo adelantaba Rodolfo y no descubrimos nada nuevo. Ser un referente, ser un pilar, ser elemento sobre el cual construimos una sociedad, sobre el cual construimos a los futuros líderes, a los chicos y chicas que van a capitanear nuestra sociedad en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? ¿Pero lo estamos consiguiendo? ¿Somos capaces de conectarles donde hay oportunidad de empleo, donde hay posibilidades, donde hay futuro, donde hay realidad? Y en segundo lugar, sobre todo si somos instituciones privadas, el mantenimiento, el ser viables. ¿Lo estamos consiguiendo? COVID-19 se puede convertir en una magnífica oportunidad, pero también es una gran amenaza. Se han disparado los títulos online, de una calidad media o media-baja. ¿De acuerdo? A partir de ahí tenemos un doble escenario. ¿Nos situamos en la punta de la ola o nos dejamos arrastrar? Es decir, hoy nos encontramos con el reto de empezar a construir un modelo diferencial. Aquellos que no lo están haciendo van a sufrir, de hecho van a desaparecer. Me preguntaban hace poco tiempo en una entrevista, decir, ¿cuál crees que es el modelo futuro? El modelo futuro es un modelo semipresencial, pero esto ya se estaba construyendo desde hace una década. Pensar, por ejemplo, ¿en qué se está trabajando hoy? Y hay universidades que están aplicando inteligencia artificial al diseño de los servicios de atención y de tutorización. Es un tema polémico y que abre un debate. ¿Desaparecerán los profesores? No, no desaparecerán, pero jugarán un rol de mucha más calidad. Por ejemplo, estamos trabajando en proyectos específicamente para centennials. Os comparto un dato. Se calcula que el grado de bajas que tendremos con este modelo actual de los centennials es del 50% de las matriculaciones. ¿Por qué? Su forma de pensar, sus inquietudes, sus necesidades, lo que quieren recibir. Es decir, que hoy, con lo que tenemos, el 50% de los centennials desistirían, tirarían la toalla, en el buen sentido. ¿Es malo o bueno? No. Es una nueva forma de pensar, es una nueva necesidad. Hay universidades, por ejemplo, que ya están trabajando con algoritmos predictivos. ¿Para qué? Para matricular, para generar nichos de mercado a los que dirigirse. ¿Trabajamos con estas herramientas? No. Estamos 10 años por detrás de la realidad del mercado. Es muy probable que muchos de los compañeros que hoy están aquí estén trabajando en esta línea. Pero si ya existen instituciones trabajando en este tipo de herramientas, significa que todas aquellas que no estén trabajando están una década por detrás. ¿Qué decir de la oferta formativa? Seguimos ofreciendo títulos que están desconectados de la realidad. El otro día me compartía un compañero decano, dice, ¿pero derecho siempre va a ser derecho? Por supuesto que sí, pero ¿y el derecho cibernético? ¿Y el derecho digital? Es decir, aparecen nuevas áreas que tenemos que incorporar de forma automática. La gran oportunidad para una universidad es situarse realmente en la punta de lanza de la nueva necesidad. Si no somos capaces de esto, seremos reactivos en lugar de proactivos. Y esa gran crítica que nos han hecho tradicionalmente del alejamiento entre la oferta formativa y la realidad del mercado se hará mucho mayor. Hoy la brecha ya existe entre los que están digitalizados y los que lo están intentando. ¿Qué ha sucedido con muchas universidades a nivel internacional? Han querido ir a toda velocidad a una forma virtual. Lo que han hecho ha sido hacer videoconferencias, conectarse, pero no tienen campus virtuales, no tienen digitalización de contenidos, no tienen una mentalidad digital y no tienen equipos con la experiencia y el rodaje para poder interactuar de forma virtual. No es mejor ni peor, es un escenario diferente. A partir de ahí se abre el escenario de oportunidades. Alguno me dirá irónicamente, pues lo que nos cuentan no es muy positivo, al contrario.
es la magnífica oportunidad para situar en este momento histórico el nuevo modelo de universidad en la próxima década, en las próximas 2 décadas. ¿Quién va por delante ahora mismo? Todas aquellas universidades que ya trabajaban en la parte virtual. ¿Cuál es el gran riesgo que tienen las universidades virtuales? La terrible amenaza competitiva que se acerca. ¿Por qué? Hay una gran lucha de precios a nivel global para intentar matricular. ¿Por qué? Porque hay instituciones que las cifras no dan. Es decir, a nivel global, la globalización ya es un término antiguo, ya trabajamos con la globalización, cómo desde el mercado global ataca al local, es total. Ya hay universidades virtuales con capacidad de matricular a nivel mundial, que van a interactuar, que van a actuar sobre mercados locales. Esa amenaza es real. Esa oportunidad se puede convertir en un desafío o puede ser una losa que no seamos capaces de levantar. A partir de ahí, ¿dónde están trabajando las instituciones actualmente? En la aplicación de esas 3 columnas vertebrales: Internet de las cosas, Big Data e inteligencia artificial. ¿Qué buscan sobre todo? Optimizar. ¿Qué buscan sobre todo? Ofrecer productos diferentes. ¿Qué buscan sobre todo? Un servicio diferencial. Y sobre todo, un valor añadido a los alumnos en un momento en el cual hay una gran desorientación. ¿Estudiaré presencial? ¿Estudiaré virtual? ¿Me servirá una modalidad mejor que otras? Las 2 son válidas. Las 2 son interesantes. Hoy es cierto que tiene mayor fuerza, que tiene mayor peso la parte virtual. Ofrece una garantía, ofrece una seguridad. Es el gran momento para las universidades virtuales. Durante años han quedado a veces en un punto que no parecía ser tan valioso. Hoy se está dando cuenta de ese gran valor. ¿Qué están haciendo universidades presenciales? Girar hacia modelos semipresenciales. El problema es que muchas de ellas lo están haciendo con lentitud, no lo están haciendo adecuadamente en la parte tecnológica, con lo cual la brecha la están haciendo mayor. ¿De acuerdo? Asistíamos hace unas semanas a un proyecto en el cual, a través de algoritmos predictivos, estaban segmentando el tipo de alumnos con unos ratios de convertibilidad que llegaban al 80%. El dato era brutal, el dato era salvaje. Y era el único que estaba haciendo este tipo de herramientas o estrategias en un país. Claro, el nivel de matriculaciones se disparaba. La calidad de servicio era fantástica. La focalización al alumno, a la temática, a la carrera, era sensacional. Estos son ejemplos de lo que se está haciendo. A partir de ahí, hay una magnífica oportunidad para crecer. ¿Dónde nos queremos situar? ¿Queremos quedarnos pendientes de lo que el mercado nos vaya ofreciendo? ¿O queremos tener la iniciativa para podernos situar por delante? Desde mi humilde posición y con toda esta experiencia, la invitación es: pensemos de forma diferente para ofrecer herramientas diferentes. La quinta ola tecnológica está aquí. El impacto será 5 veces mayor. Es una magnífica oportunidad para seguir creciendo. Pepe, muchísimas gracias. Me dejas pensando, como siempre, el cambio cultural expresado con un correctísimo análisis en el área universitaria, en el área del negocio, entre comillas, de las universidades. Me imagino rápidamente miles y miles de metros cuadrados inútiles, inutilizados, inutilizables o desalquilados a partir de este gran futuro. Y por eso está ahí, ¿no? Es el cambio cultural, digitalización, talentismo, talento como el nuevo capitalismo, el talentismo como nuevo capitalismo y por supuesto también el compromiso ético de las universidades con el futuro mejor, con formar nuevos alumnos, nuevos ciudadanos. Nos vemos, si querés, Pepe, esperanos, nos vemos en el segmento de preguntas y respuestas. Ahora vamos a conversar con 6 rectores de prestigiosísimas universidades. Gracias por ahora y nos estamos viendo en un rato. Entonces, para tomar contacto con la realidad local, con una visión local, con perspectivas, con tendencias, con cómo ven el presente, pero rápidamente cómo ven el futuro, quiero presentarles a ustedes al autor intelectual de la idea, al que materializó esta idea, y que es un tocayo, el señor Rodolfo De Vincenzi, que es también un amigo, un gran referente en el mundo de la educación, es presidente del CRUP, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y está al frente, es presidente rector de la Universidad Abierta Interamericana. Es un gran gusto tenerte, te doy nuevamente los buenos días, Rodolfo, y nuevamente el agradecimiento por el trabajo que estás mostrando aquí en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias Rodolfo, gracias Lide también por esta convocatoria, por hacer realidad esta iniciativa conjunta con el CRUP. Es un gusto compartir este espacio con estos prestigiosos colegas y con esta calificada audiencia que nos acompaña. Hoy vamos a tener un interesante debate sobre los nuevos escenarios, desafíos y oportunidades
para pensar un futuro diferente. Y en ese marco vamos a analizar el rol y liderazgo de las universidades. Las universidades son naturalmente agentes de cambio y de transformación de la sociedad. Y ese cambio debe contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad. ¿Y por qué hablamos de un futuro diferente? La realidad de nuestro país ya se presentaba compleja antes de la pandemia. Un 40% de pobreza, un 40% de informalidad, profundas desigualdades. La Agenda Internacional del Desarrollo Sostenible, los ODS, debería empezar por la sostenibilidad. Y no resulta sostenible una realidad en la que una mitad de la población económicamente activa debe sostener a otra mitad de esa población activa y también a la población pasiva. Y aquí debería resultar clave el rol de las universidades. Aún no tenemos estadísticas que permitan medir el efecto que produjo la pandemia sobre los indicadores de empleo, producción y desigualdad. Pero sí, a simple vista, podemos afirmar que se han agravado los síntomas descritos. Pero también la pandemia nos ha expuesto a tener que dar respuestas efectivas frente a un escenario que de un día para el otro se presentó dinámico, inestable, complejo y altamente demandante. Este tipo de escenarios que la pandemia aceleró ya se nos presentaba frente a la revolución científico-tecnológica y la industria 4.0. Ya observábamos que los avances de la ciencia y tecnología daban lugar a nuevos espacios donde se difuminan los límites de lo físico, lo virtual y lo biológico. Ello permite la proliferación de nuevas oportunidades de desarrollo, de nuevas empresas, de nuevas voces. En ese sentido nos preguntamos, ¿cómo podemos mantener los prometedores avances de una mayor diversidad de voces, opiniones, iniciativas e innovaciones sin vernos arrastrados al mismo tiempo a una parálisis total que anule con gran rapidez todo ese progreso? Seguramente, como consecuencia de los efectos de esta pandemia, existirán lecciones aprendidas por capitalizar, así como mitos que se derribarán. Bueno, sin más preámbulos, los iré invitando a nuestros oradores para que nos puedan ayudar a poner luz sobre esta temática que estoy introduciendo. María Belén, por favor, te invitamos a subir. Buenos días, ¿cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo va? Muy bien, excelente, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio y bueno, muy interesante la introducción, el planteo que haces para compartir y poder reflexionar juntos sobre el desafío que tenemos adelante. Bueno, adelante, Belén. Muy bien, yo agradecerle principalmente al IDE en la persona de Rodolfo, creo que insistir con el vínculo necesario entre la ciencia y el conocimiento y el mundo productivo y social es algo realmente loable, y me parece que las universidades estamos hoy muy atentas y tenemos algunas reflexiones que hacer a la luz de la pandemia sobre este vínculo que a veces ha sido más cercano y más productivo, y en otros casos hemos sido muchas veces cuestionados, como decía Pepe Lomichar, de haber estado mirando para otro lado y no necesariamente ayudado a resolver los problemas de la sociedad y la gente. La verdad que este tema es un tema muy convocante porque nos atraviesa, porque desde hace 4 meses cada uno de nosotros y nuestros liderazgos están dentro de una problemática que intentamos darle luz, resolver, buscar oportunidades y analizar de la manera más cercana a los hechos y a la realidad posible, porque aparte tenemos que dar como líderes de instituciones educativas respuestas en ese sentido. Yo esta mañana me voy a atrever a centrarme y voy a compartir una presentación en este momento, centrarme a debatir con ustedes o al menos a intentar reflexionar sobre 4 conceptos que creo que han sido centrales en este tiempo y que si bien vienen presentándose hace ya algún tiempo, catalizan en estos 4 meses de pandemia, de aislamiento y de una readecuación del sistema educativo realmente significativa.
El primer concepto que quiero compartir tiene que ver con lo que yo le llamo el rediseño del sector. ¿Y por qué decido llamarlo de este modo? Porque en realidad, si bien el sector educativo había entrado en los últimos 10 años en una reflexión, una acción profunda, identificando que esta revolución de las tecnologías y de un mundo globalizado no solamente tocaba a otros sectores, sino que también impactaba el sector educativo, la pandemia ha traído una velocidad de cambio realmente radical. 1 billón de estudiantes y 60 millones de docentes, al cabo de 20 días en el mundo, tuvieron que readecuarse y adaptarse a la digitalización, a la distancia o a la mediación tecnológica, tema que nos llevaría a una discusión bien profunda, porque como decía Pepe Lominchar, esa adaptación se ha hecho con diferentes niveles de calidad y con diferentes niveles de estrategias pedagógicas, pero lo que ha hecho el sistema es demostrar que el músculo para reaccionar estaba vivo. A esa velocidad de cambio se suma una explosión en el área del EdTech y de las inversiones en tecnología educativa. Solamente en los meses de abril y mayo se invirtieron en el mundo 20 billones de dólares, especialmente India y Estados Unidos, trayendo soluciones para esa adecuación. Plataformas, herramientas que permitan el trabajo colaborativo, la conectividad, algunas estrategias didácticas, pero de golpe se abre una oportunidad inmensa y entran en el juego algunos otros nuevos actores no regulados, mucho más dinámicos que las instituciones educativas y que las universidades, que comienzan también de alguna manera a empujar las tendencias y la adecuación que las universidades vamos haciendo. Sin duda parece un debate fuerte sobre la legitimidad de la virtualidad. En el mundo, por allá por los años 60, 70, la educación a distancia comienza a ser una tendencia y en las diferentes regiones del mundo se va adoptando la virtualidad y la mediación tecnológica con más o menos fuerza, pero aceptándola dentro de los sistemas. Sin embargo, en muchos lugares del mundo ha habido que transitar batallas complejas respecto de esta visión y de estos prejuicios entre la virtualidad y la calidad, entre la virtualidad y las posibilidades. Nosotros hemos sido de alguna manera actores en la Argentina de abrir ese camino y de transitarlo junto con otros colegas, pero pareciera que en este momento no se discute. Pepe lo decía muy claramente, no se discute la digitalización, no se discute la virtualidad, seguramente discutiremos la calidad y la integración de los modelos en adelante. Y por último, en este rediseño del sector, permítanme, sobre todo mis colegas con los que comparto hoy panel, hacer una reflexión que tiene que ver con la dinámica de nuestras instituciones y nuestras propias gobernanzas. Hace alguna decena de años uno llegaba al rol de rector con una carrera transitada, posiblemente a disfrutar de el reconocimiento por el trayecto transitado, y era un rol honorífico, tranquilo, de representación. Hoy eso ha cambiado y todos mis colegas saben de qué hablo. Hay algunos buenos aportes de papers y de artículos científicos sobre este tema, pero hoy quienes lideramos instituciones educativas tenemos que tener reflejos 360 grados y entender no solamente del mundo educativo, de nuestra especialización, de la digitalización, de la cuarta revolución industrial, ser buenos administradores, entender la innovación y de alguna manera llevar a nuestras instituciones, que tienen una función en particular, a lograr un dinamismo que sea de alguna manera representativo de lo que después transmitimos en las aulas. Entonces el desafío del sector nos pone en un espacio de tensión y de oportunidad, y creo realmente, y hago una distinción, que las instituciones educativas en la Argentina en general se dieron cuenta que su músculo posiblemente no estaba ejercitado, pero estaba firme. Y la capacidad de reacción que ha tenido el sistema frente a un pedido del Ministerio de Educación de la Nación, de continuidad y de adaptación,
ha sido realmente significativo y hemos podido surfear estos meses. Después vamos a hablar, o voy a retomar ese concepto del surfeo. El segundo gran concepto que les quiero traer para la reflexión es el alumno, la centralidad en el alumno, la necesidad de que nuestros alumnos piensen digitalmente, podamos desarrollar las instituciones educativas modelos integrales, didácticos y educativos que sean realmente adoptados y aceptados por los alumnos, en donde se incorpore en este tiempo la realidad virtual, el aula invertida, el aula híbrida, y eso requiere una gran reconversión en el concepto de flexibilidad, de feedback inmediato que pretende y que espera el alumno, y en una lógica de conversación entre alumno y universidad a través de los docentes, que está sufriendo un rediseño a una velocidad exponencial y que nos lleva a las instituciones educativas no solamente a poner nuestra centralidad en la experiencia del estudiante, sino también a entender para qué estamos formando a estos estudiantes, y esto tiene mucho que ver con las inquietudes que el mundo productivo y social tiene. Hace 2, 3 años hablábamos de que dentro de 15 años, 5 años o 10 años iba a haber una reconversión y hablábamos de las carreras del futuro. Esos 15 años se han acelerado de un modo muy significativo y hoy las universidades tenemos que estar adecuando nuestros contenidos a esas profesiones que mucho más que del futuro son del presente y que tienen un vínculo asociativo con este tercer concepto que traigo a la reflexión, que es nada más y nada menos que la tecnología, la innovación y la ciencia y el rol que el sistema educativo universitario tiene en este sentido. Sin duda hay una visión durante la pandemia, también existía previo a la pandemia este tipo de reflexiones, de un involucramiento de las universidades en la sensibilidad del mundo productivo y social, yendo hacia las empresas B, las empresas de triple impacto, las empresas verdes, empresas con conciencia social a las cuales quieren sumarse nuestros alumnos. Hoy nuestros alumnos no solamente piensan en el éxito como un concepto de beneficio personal, sino que tienen una visión comunitaria y una visión global que tenemos que, de alguna manera, atender las instituciones. Sin duda, una reflexión muy fuerte sobre la desigualdad, los emprendimientos de base de la pirámide y todos los conceptos que en la introducción los diferentes expositores han planteado sobre la industria 4.0 y todo lo que trae aparejado. Hoy coincido que muchas de las universidades estamos ya trabajando en modelos predictivos, con Big Data, con inteligencia artificial, pensando en las transformaciones digitales y formando a nuestros alumnos para que sean capaces de liderar estos procesos en el mundo productivo y en nuestras sociedades. Una última reflexión respecto de la ciencia. Yo creo que se abre un gran debate para quienes lideramos instituciones educativas, porque una de las problemáticas más significativas del COVID-19 tiene que ver con el ritmo de la ciencia respecto de las problemáticas del mundo. Y en este punto en particular, todas las instituciones estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para poder atender a la coyuntura. Es impresionante la cantidad de acciones en todos los ámbitos en Argentina que las instituciones públicas y privadas estamos haciendo. Creo que nos lleva este contexto a pensar en estar más juntos, más complementarios, menos competitivos, y desde esa visión está este concepto que el CRUP apoya muy significativamente, de consorciar y de sumar nuestros esfuerzos en ciencia para realmente responder a las demandas de un mundo cada vez más desafiantes respecto de las grandes preguntas y problemáticas que tiene la humanidad. Por último, un concepto en el que realmente creo, y me parece que la pandemia nos ha subido a él, que es una educación teniendo en cuenta cómo promovemos desde las universidades ecosistemas de bienestar. Fíjense que después de la pandemia y haciendo un poco de prospectiva, el mundo
pareciera que va a poner su foco en el bienestar, en la salud y en la educación principalmente, y se espera que los sectores de la educación y la salud en el 2030 sean sectores de 10 trillones de dólares de representación. Por lo tanto, hay una necesidad de unir esta visión tecnológica de digitalización, de mediación, con una vuelta a la condición humana, con un interés por el propósito individual, por la formación de personas integralmente, desde su visión ciudadana, desde un aspecto colectivo. Aparecen conceptos como la tecnoempatía, que es esta posibilidad de formar digitalmente, acercándonos humanamente, que es un tema que está, digamos, tan en agenda de muchos especialistas, y en ese conjunto, protagonistas principales, desde mi perspectiva, que han tenido una capacidad de reacción muy significativa, que son los docentes y los investigadores, que comienzan a entender que el ego tiene que quedar de lado para poder explorar nuevas formas de formar, para poder repensarse ellos desde su vocación y trabajar en red en este contexto tan desafiante. Por último, rescato este concepto que también traía Pepe Lominchar, que tiene que ver con la globalización, principalmente porque la pandemia nos ha llevado a realmente identificar y pensar globalmente. La afectación de esta pandemia es global. Sin embargo, cuando uno recorre el globo, identifica cómo, por ejemplo, los líderes de cada uno de los países ha llevado a cabo esta situación sanitaria, económica e integral, se da cuenta que también hay un modelo de actuación local que parece muy vigente y que nos lleva a pensar permanentemente cómo esta combinación entre pensar globalmente y actuar localmente nos va a desafiar en adelante también en la formación de nuestros profesionales y en la formación de nuestras propias instituciones. Por último, y corrida por el tiempo, sobre todo por ser muy responsable con la dinámica y con el interés de poder aprender de los colegas, creo que como conclusión yo diría que estos 5 aspectos que traigo para la reflexión tienen un gran desafío, que es ecualizar la equidad. Todos sabemos que las brechas se han ampliado, las brechas de todo tipo, ¿no? Las brechas de oportunidad, las brechas de calidad, las brechas de tecnología, y me parece que todo este mapa que planteo acá tiene que ver más con un proceso evolutivo, pero que sería muy interesante que podamos ecualizar la equidad disrumpiendo, que entiendo que es la etapa que nos queda en adelante desarrollar y desafiar como instituciones, teniendo en cuenta que nos toca reflexionar y accionar. Creo que uno de los conceptos más significativos en este momento para quienes lideramos el sistema educativo es poder ir identificando oportunidades, dejar de estar sobre la ola del surfeo de estos 4 meses, en donde hemos podido mantenernos en una dinámica, mantener a nuestras comunidades, dejar de surfear para empezar a bucear. ¿Cuál es la diferencia entre el surfeo y el buceo? Que el buceo nos hace ir al fondo, a la raíz, a los fundamentos de lo que hacemos. Después de esta experiencia de poder surfear una situación tan compleja como la que hemos tenido estos meses, creo que el desafío fuerte es empezar juntos a pensar cómo vamos a bucear y cómo vamos a cambiar las bases de la educación para realmente tener un mundo más equitativo, más plural y más sustentable. Muchas gracias. Bueno, gracias María Belén por tu exposición. Nos hiciste una buena presentación sobre el impacto de la pandemia en los modelos educativos y de gobernanza de las universidades. Te agradecemos tu participación. Invitamos ahora a Edgardo Zablowski, rector de la Universidad del SEMA. Edgardo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Lide. Gracias a Rodolfo de Felipe, a tu tocayo, gracias a todo este auditorio, hay más de 200 personas ahora escuchándonos, es un privilegio. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser breve, por supuesto. Voy a centrar esta exposición
¿En qué hemos aprendido en estos 4 o 5 meses, desde aquel marzo pasado? Y fundamentalmente, voy a empezar de atrás para adelante. Creo que aprendimos que el gradualismo no sirve en ningún ámbito de la vida y tampoco para adaptarnos a las universidades frente a algo tan imprevisto como lo que nos ha sucedido. Creo también que hemos aprendido que más información es mejor que menos. Durante esta charla voy a tratar de ilustrar estos 2 puntos y fundamentalmente me voy a parar mirando hoy hacia mañana cuál es el rol de las universidades en esta nueva realidad que nos toca hoy vivir, y les voy a proponer que en mi visión el rol no ha cambiado. Básicamente eso va a ser de lo que se va a tratar esta exposición, que va a ser bastante autorreferencial. Siempre me dicen que no lo debo ser, siempre lo soy. Voy a comenzar un breve viaje, yendo hasta el 4 de abril del año 2018, cuando junto con Antonio Marín, mi vicerrector, comenzábamos la gestión en UCEMA. Creo que por la estructura de este evento, donde comparto la posibilidad de comunicarme con ustedes junto a 4 prestigiosos colegas, es interesante ver distintas ópticas a través de nuestras distintas experiencias, en la gestión de nuestras universidades. Aquel 4 de abril comenzábamos la gestión y hice, por supuesto, un discurso donde planteé 2 objetivos. Voy a leer el segundo de ellos. El segundo de ellos decía: permítanme dedicarme unos minutos a presentarles el segundo objetivo que he mencionado. Frente a la revolución tecnológica que vivimos, es indispensable fijarnos como un objetivo incursionar en una forma distinta de adquirir conocimientos, cuya relevancia habrá de crecer exponencialmente. Por ello, deseamos desarrollar programas de educación a distancia con el nivel de excelencia, que nos caracteriza a todo curso presencial en UCEMA. Y continuaba diciendo: el desarrollo tecnológico y el uso de la web provee un espacio increíble para que toda persona pueda ejercer la libertad de aprender lo que desea, independientemente de su localización geográfica. Probablemente en pocas áreas la tecnología ha contribuido tanto, y posiblemente lo hará mucho más, a gozar de los beneficios de la libertad, como es en el terreno educativo. Eso fue mi discurso de aquel 4 de abril, que parece hace muchos años, pero hace tan solo un par de años. En función de eso, lanzamos al poco tiempo 2 nuevas carreras: la licenciatura en negocios digitales, la licenciatura en analítica de negocios, básicamente siguiendo, una línea que, junto a Antonio teníamos clara, y teníamos, por cierto, total apoyo dentro de la universidad. Llega marzo de este año. Yo llegaba, recuerdo bien, de un breve viaje a Nueva York el día 11 de marzo, aquel miércoles no me voy a olvidar nunca, y en Santiago de Chile, donde estaba combinando aviones, me enteró que no podía regresar a la universidad, donde esperaba mi bolso para ir por la tarde a la pileta, a hacer natación, cosa que hago usualmente por mi espalda. Final de la historia, porque volvía de los Estados Unidos, había sido ese día declarado uno de los países que teníamos que hacer cuarentena, llegó a casa. Nunca más volví por mi oficina, como en aquellas películas de terror, mi bolso sigue esperando allí. Y el día 11, el jueves 11, decidimos, y hacia allí voy con la ilustración de por qué creo que el gradualismo claramente no era una solución en ese entonces, suspender el inicio de clases 2 semanas, cuestión de adaptarnos rápidamente a una realidad que intuíamos iba a pasar por la virtualidad, y comenzamos las clases el 1 de abril. Al día siguiente, el viernes 13, si mal no recuerdo, se generó un comité de crisis, se optó por Zoom como medio de comunicación, se readecuó durante esas 2 semanas todas las prácticas y el modo de pensar de la universidad. Lo más difícil no fue la tecnología, sino por supuesto las personas. Los profesores contribuyeron muchísimo a tomar clases en cómo dictar en esta... muchos profesores que tenían una amplia experiencia, por supuesto no la tenían en la virtualidad. Esto ha sido pasar del cine mudo al cine hablado, y más vale que fue muy positivo, pues nos permitió acelerar un cambio que teníamos pensado, y mucho. Final de la historia,
Y en estos 4 meses la universidad ha estado funcionando en forma virtual sin problema alguno. Y lo que es interesante, la contribución de los alumnos fundamentalmente ha sido brutal. ¿En qué se basa esto? ¿Y por qué hago este pequeño camino de hechos que han sucedido? Básicamente porque la adaptación, como hoy señalaba Rodolfo Felipe al principio del sistema universitario argentino, yo creo que ha sido muy, muy fuerte. Creo que en pocas áreas se ha logrado adaptarnos a una realidad absolutamente inesperada de una forma tan eficiente. Cada universidad, en sus posibilidades, cada universidad con su cultura organizacional, pero creo que la adaptación de todo el sistema es realmente notable. El segundo punto que mencioné es que más información es mejor que menos. En aquel jueves 11 de marzo informamos a todos los alumnos lo que sucedía, que durante 2 semanas íbamos a postergar el inicio de clases, y también les informamos que bueno, que no habría vacaciones de invierno para recuperar esas 2 semanas de clase. No estábamos dispuestos a ceder en calidad académica en virtud de la emergencia sanitaria que estábamos enfrentando. La respuesta fue óptima, y al día de hoy lo sigue siendo. Claramente no hemos tenido un problema ni interno ni de matrículas, no hemos tenido deserciones. Claramente cuando se habla con certeza, cuando se transmite información, yo creo que va más allá de los alumnos de una universidad, sino que esto es algo mucho más general. El apoyo surge porque entienden las razones que hay detrás. Hoy, bueno, hace muy poquitos días, hace 3 días, le hemos comunicado a los alumnos, siempre en charlas directas de quienes estamos hoy gestionando la universidad con ellos, que vamos a seguir virtualmente todo el resto del año, en cualquier escenario, básicamente para darles certeza en un ámbito de su vida. Creo que es algo muy importante, y también les explicamos el cómo volveremos a la presencialidad del próximo año. Final de la historia, los 2 puntos que quería resaltar era que las universidades nos hemos logrado adaptar, eso está claro, que una vez más hemos probado que el gradualismo no es una solución, también que dando información todo es posible, sencillamente, la realidad así lo muestra. Y ahora voy al punto que para mí es más interesante compartir con ustedes, pues por ahí es en donde podemos generar un mayor debate, que es que yo creo que nada ha cambiado en cuanto al rol de las universidades. Sencillamente, creo que nada ha cambiado. ¿En qué sentido? Como bien les decía cuando empecé esta exposición, la idea de ir hacia un mundo donde la tecnología cumple un rol mucho más importante está desde siempre, en la génesis de nuestra gestión. ¿Qué sucedió? Como recién María Belén mencionaba, esto lo aceleró brutalmente. Y eso es muy bueno, claramente es muy bueno. Pero nada ha cambiado. ¿En qué sentido? Pensemos un alumno que ingresa, y voy a volver a ser autorreferencial, a nuestra universidad y cursa ya sea la carrera de negocios digitales o la carrera de la licenciatura en economía. En ambos casos, ese alumno, la primera materia que va a tomar es la que dicto conjuntamente con Ricardo López Murphy, Introducción a la Microeconomía. ¿Cuál es el mensaje? Todo el cambio tecnológico es un instrumento. Es claro que hemos pasado del cine mudo al cine hablado. Es claro que eso es mucho mejor. Pero nosotros vivimos en una realidad donde debemos preparar graduados para insertarse en una realidad profesional propia de la Argentina. Y creemos que ese graduado, más allá de tener instrumental técnico, tiene que, pensar el mundo de una determinada forma, desde nuestra óptica, una forma donde la libertad y fundamentalmente la economía de mercado es muy relevante. Son, digamos, premisas indiscutibles. Desde ese punto de vista, cada universidad tiene sus características propias, pero nada ha cambiado. Es claro que el instrumento ha cambiado, no podemos seguir dando clase con tiza en un pizarrón, eso ya fue. Es claro que se viene un blend, es decir, las posibilidades que hoy nos da la virtualidad son inmensas.
no reemplaza a la presencialidad, son experiencias distintas, pero es un complemento. Por eso, y para cerrar esta exposición, yo la empecé mencionando que esto ha sido un cambio, un pase del cine mudo al cine hablado. Sin duda lo fue, eso es muy positivo, no se puede volver para atrás. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias Edgardo. Interesante mirada de la necesidad de adaptabilidad a los nuevos contextos, pero la estabilidad del rol de las universidades. Gracias por tu presentación. Invitamos ahora a Andrés Agrés, rector de la Universidad del ITBA. Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido de nuevo. Hola, Rodolfo, buenos días. Buen día. Muchas gracias. Bueno, te dejamos con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un placer y un honor estar aquí hoy con ustedes, compartiendo un poco las reflexiones, un poquitito. Todavía estamos en medio del proceso, ¿no? Nada se ha terminado, pero ya ha pasado el suficiente tiempo como para que podamos por lo menos empezar a reflexionar un poco en lo que nos está pasando hoy, cómo llegamos aquí y cómo pudimos sortear los distintos obstáculos, y también un poquito cómo esto nos enseña cosas para adelante, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, mi presentación, o lo que tenía ganas de contarles, tiene que ver con las reflexiones que vamos teniendo nosotros como institución. Y la verdad que lo quisiera resumir en cuatro grandes factores. Primero, son grandes factores y cosas que son conocidas, y que no son solo válidas para organizaciones universitarias, para universidades, sino para cualquier tipo de organización, y también para la sociedad en general, para nuestra sociedad en general. La primera, y es una verdad conocida, pero que se ha visto, que yo la he vivido fuertemente en esta crisis, tiene que ver con que no hay futuro sin una visión. Para las organizaciones, para las instituciones, para la sociedad misma, no puede haber futuro si no hay una visión en pie, ¿sí? Y en ese sentido hay una metáfora, siguiendo con las metáforas, la del cine mudo, pero en este caso la leí en un libro que estoy leyendo ahora, que se llama El arte de hacer, ciencia y tecnología, del profesor Hamming. La verdad que se los recomiendo a todos, es un gran libro para los que les gusta alguna que otra fórmula matemática, sobre todo, que este es un poquito mi sesgo. Él hace una metáfora respecto del impacto de la falta de visión, tomando el ejemplo de un marinero borracho, que cuando camina un poquito para adelante, un poquito para atrás, avanza, retrocede, va para la derecha, va para la izquierda, ¿sí? Y la máxima distancia que puede recorrer es la cantidad de pasos que da mientras está borracho a la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, no puede llegar muy lejos de su origen. Ahora, si a ese mismo borracho uno le muestra un bar, que es su próximo destino, digamos, tiene una mirada, una visión hacia un lugar, está demostrado que va a poder llegar muchísimo más lejos, que va a ser proporcional a la cantidad de pasos que dé, y va a poder llegar muchísimo más lejos, porque tiene algo, una visión a la cual está persiguiendo, un lugar al que quiere llegar. Y en ese sentido, para el ITBA, para nosotros, las reflexiones que a mí me han visto es que en estos 60 años de institución, la institución siempre ha tenido una visión, un lugar y una preparación, y eso ha repercutido en que las organizaciones necesitamos tener planificación y preparación. O sea, nuestra capacidad de respuesta ante esta crisis no fue en función de la improvisación, sino en función de una planificación, una preparación, pero sobre todo en función de una visión que tenemos como organización y como institución. El segundo factor que a mí me parece muy importante es que nuestras instituciones, las universidades, no pueden sobrevivir sin misión y sin valores, sin tener realmente su misión y sus valores encarnadas en todo el cuerpo docente, el cuerpo de investigadores, en los colaboradores, en el cuerpo directivo, y es algo que necesita ser muy conocido y muy entendido por toda la organización. ¿Cómo lo vi yo reflejado en el caso del ITBA? En el caso del ITBA, ¿cómo lo vi reflejado en cuanto a su respuesta? Tuvo que ver con que no hizo falta mucho para que todo nuestro cuerpo docente, por ejemplo, supiera qué era lo que tenía que hacer y a qué atenerse para poder
adaptarse a la nueva realidad que nos estaba surgiendo en el cambio abrupto entre la presencialidad y la virtualidad. No hizo falta explicarles que el prestigio seguía siendo importante, que la exigencia seguía siendo la misma, que la calidad en la enseñanza tenía que ser cumplida. No hizo falta explicarle a nadie del cuerpo docente y en eso se basó el éxito que consideramos que tuvimos en este caso, porque eso ya estaba encarnado en nuestro cuerpo de colaboradores, en nuestro cuerpo docente. Igual que los colaboradores, todos sabían cómo actuar y qué tenían que priorizar y qué no tenían que hacer y qué era importante y qué no era importante dentro de la organización. Esto no solo es importante para organizaciones de vuelta universitarias como la nuestra, sino para todas las organizaciones y también para nuestras sociedades. Ante las crisis, la efectividad y el impacto que puede llegar a tener una organización depende claramente de las misiones y de los valores que esta organización pueda llegar a tener. Los otros dos factores, el otro factor que a mí me resultó muy importante, que vi que tenía un impacto enorme, fue la capacidad de adaptabilidad de toda la organización. Y eso yo se lo atribuyo específicamente a la tecnología, ¿sí? A la incorporación de tecnología. Pero esto lo ato con el tema de la visión y la preparación en la planificación. La verdad que la universidad venía preparándose, venía transformándose digitalmente desde hacía más o menos unos 5 años que había tomado una decisión de transformación digital que no solo incorporaba una plataforma de enseñanza de clase mundial, sino que además transformamos digitalmente toda la universidad a través de la tecnología. Por ejemplo, nuestros servidores son todos cloud, todo lo que tiene que ver con los sistemas contables, o sea, la universidad tuvo toda una transformación que no se hizo en marzo, sino que venía trabajándose desde hacía unos 5 años. Con lo cual, la virtualidad llegó como una cosa natural, y coincido muy bien con Pepe Lominchar, fue un gran catalizador esta crisis de lo que nosotros veníamos trabajando hacía 5 años, y entendíamos que había 5 años más por delante para terminar de transformar y de convencer a todos. Lo hicimos en 4 meses. ¿Sí? Lo que eran los 5 años terminaron pasando 4 meses, pero porque había una visión y porque había una planificación y una preparación. Y a mí me parece que a nosotros como sociedad y a nosotros como organizaciones, esos son factores claves que tenemos que empezar a entender y a darle muchísima importancia. Y finalmente, el cuarto factor, y yo creo que uno de los más importantes, y es el que me quiero concentrar, tiene que ver con la recreación de ecosistemas. ¿Sí? Con esto que vienen hablando mis colegas respecto a la generación de cooperación, de colaboración, no solo entre universidades, pero sobre todo, y a mí eso es un llamado, una invitación, a la generación de ecosistemas que permitan tener resiliencia ante este tipo de crisis. Yo creo que es importante para nosotros como sociedad, importante para nosotros como organización, la recreación de ecosistemas que puedan adaptarse y que puedan responder ante estas crisis, porque existe una relación en el propio ecosistema. En el ILVA venimos trabajando hace muchísimo en ciencia y tecnología, en relacionarnos con nuestro propio ecosistema, tanto con el productivo, como con el social, como con el ecosistema universitario, como con el ecosistema con nuestros propios proveedores. Y en ese concepto nosotros trabajamos. Y ahí hay una idea que yo estoy tratando de promulgar, que es este concepto de la universidad 4.0. ¿Sí? Desde el punto de vista conceptual, que es la universidad no solo por la tecnología que implica el 4.0, sino la universidad que está conectada con el resto. ¿Sí? Y en eso, para nosotros es muy importante generar este tipo de cosas. Y hay un ejemplo que tengo, y con esto termino, Rodolfo, muy claro, que nos surgió de este trabajo que venimos haciendo como universidad de hace muchísimos años, que ante esta crisis nos conectamos, hicimos un proyecto de un ciclador respiratorio para respiradores junto con la empresa Toyota y con la empresa Mirgor, donde trabajaron nuestros docentes, nuestros investigadores, nuestro cuerpo directivo con ingenieros de las 2 empresas, y entre todos en 3 meses desarrollamos un proyecto que ahora está publicado, que es de libre acceso, está publicado en nuestra página de la universidad,
Y eso fue gracias a que teníamos un ecosistema, que teníamos las relaciones armadas y preparadas para estar integrados para responder a este tipo de crisis. Para mí estos son los 4 factores. De vuelta, esto es una invitación a seguir creciendo y a seguir generando universidades 4.0. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, gracias, Andrés. Muy interesante el concepto de la importancia de la planificación, preparación y visión para responder con efectividad frente a escenarios dinámicos, inestables, complejos y altamente demandantes como el que seguramente aceleró el COVID. Bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias. Los quiero invitar, bueno, primero quiero invitar a nuestro próximo disertante, a Juan José Cruces, y mientras él nos acompaña, quiero invitarlos a todos a que formulen sus preguntas en el botón de Q&A que tienen ahí debajo, de Q&A, para que, terminadas las exposiciones, podamos pasar después a las preguntas. Juan José, bienvenido otra vez. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Rodolfo, a los dos Rodolfos por organizar esto, y un placer estar con ustedes hoy a la mañana. Bueno, todo tuyo. Bueno, difícil exponer después de oradores tan distinguidos y que han hecho presentaciones tan sustantivas, así que vamos a tratar de complementar con algunas cositas. Naturalmente que esta pregunta multiple choice, como son algunos de los exámenes en la era virtual, tiene una respuesta muy obvia, y es que el COVID-19 ha logrado una transformación digital que algunos la pudieron prever y la hicieron hace años, otros por ahí no nos habíamos preparado tanto, pero con, como dijo Edgardo Zablotsky, sin gradualismo, con mucha, haciéndolo de shock, como nos forzó el COVID, pudimos tener esta transformación digital con mucha velocidad. La enseñanza, para mí, principal que nos deja el COVID y la transformación digital que conllevó, es una instancia de aprendizaje no formal para nuestros estudiantes. Nosotros les enseñamos a los estudiantes cosas que están en los libros, cosas que están en Internet. Pero la conducta y la reacción frente a la adversidad, la reacción mancomunada y cooperativa frente a un shock de tamaña magnitud, eso no está en los libros, no hay forma de enseñar en los libros. Eso se muestra con el ejemplo. Y me da mucho orgullo que mis colegas y el staff de la Universidad Torcuato Di Tella y nuestros estudiantes se cargaron la mochila al hombro y la verdad se corrieron toda la cancha, y estoy muy contento con la reacción que ellos han tenido para poder honrar el calendario académico original y tener los exámenes, vacaciones, etcétera, en los tiempos pautados, ya fijados en 2019. A nosotros nos agarró el COVID, habíamos comenzado las clases el lunes, creo que el lunes 2 de marzo, una cosa así, de modo que ya teníamos algunas clases presenciales, y esto nos agarró ya habiéndonos tirado al río, y con mucha facilidad pudimos migrar a la virtualidad. Algunos cursos tuvieron interrupciones de hasta 2 semanas. Ni bien la gente se pudo poner a tiro, se largaron. Así que no todo lo que trajo el COVID es malo, y en particular estaba mirando la lista de asistentes a nuestra conferencia de hoy, y muchos de ustedes están lejos de Buenos Aires, y la verdad que el COVID nos está dejando algunas cosas buenas. Como por ejemplo poder hacer esta conferencia y que participe mucha gente que no hubiese podido venir de manera presencial. Naturalmente que esto crea segmentación social, porque esto lo podemos hacer en un segmento que tiene conectividad. No todo el mundo tiene conectividad, y eso es una secuela permanente que va a dejar esta pandemia. Algunas frases inspiradoras, la vieja de Darwin, esto lo usé en una charla que dimos, una asamblea universitaria que tuvimos el jueves 12 y viernes 13 de marzo, en el esfuerzo de migrar a la virtualidad, y 2 líderes me ayudaron con estas frases potentes en ese cambio, y para mostrarle a la gente que mi propia cabeza estaba en el ojo del huracán, usé esta frase de Perón sobre la importancia de que básicamente todos nos alineemos con este cambio importantísimo que teníamos que hacer para poder seguir dando lo que le habíamos prometido a nuestros alumnos. La virtualización tuvo 3 pilares. Usamos Zoom como herramienta para dar clase. Como todos saben ya a esta altura, las clases se pueden grabar y también guardar allí. Permite una articulación flexible con elementos externos, como iPads, Notepads, OneNote, y hasta el iPad criollo que les voy a presentar ahora que es.
una pequeña crisis interna que tuvimos en esa semana fatídica del lunes 9 de marzo, fue cómo sustituir el pizarrón, y el desafío para sustituir el pizarrón en clases que íbamos a dar desde nuestras casas. Y acá hay algunos elementos electrónicos, pero en el medio de esa discusión surgió una solución muy casera, y que es el iPad criollo, que ahora les voy a contar. Y naturalmente potenciamos el campus virtual, que es el repositorio de documentos y archivos de clase, medio de comunicación centralizado con alumnos, por ejemplo, el sitio Zoom, en donde se llevará a cabo la clase virtual, foros de comunicación entre alumnos, etc. Y también contratamos espacio en Vimeo para tener este repositorio de videos de clases grabadas y de otros videos suplementarios que usan los docentes en sus clases. Y algo importante ahí es que esto permite la visualización en diferido y repetición en caso de dudas, en caso de que, por parte del alumno, y esto es un atajo a problemas de conectividad. O sea, aún estudiantes de la ciudad de Buenos Aires viven en barrios donde, digamos, nos pasa a todos, de repente se corta el proveedor de internet y te perdés la clase, o esto puede ser un microcorte o puede ser un corte más largo. Entonces tuvimos que recurrir a las clases grabadas para que la gente pueda tener acceso y democratizar el acceso a la educación al interior de nuestra comunidad para quien sufriese problemas de conectividad. Y acá están los iPad criollo. No es un invento nuestro, lo vimos en internet, pero básicamente es un aparato de madera donde vos escribís tus notas de clase acá y con un telefonito que está ahí arriba te graba y se transmite por Zoom. Y todos los profes tenemos, todos los profes que queremos tenemos nuestro iPad criollo, entonces vos pones acá tu anotador, escribís y con el teléfono acá arriba se transmite la clase, entonces tenés una parte de la clase en PowerPoint o el instrumento que quieras, pero si tenés que hacer un desarrollo de pizarrón en tiempo real, podés hacerlo ahí, ya sea en tiempo real o algo directamente manuscrito, vas desplazando tu hoja y eso se sirve. Y como bonus, si alguien se quiere hacer un iPad criollo, ahí tienen el plano para dárselo a su carpintero amigo. Me queda 1 minuto y medio y quiero pasar un mensaje para mí muy importante sobre el rol de las instituciones. La manera que nosotros interpretamos, vivimos en un mundo de contratos incompletos. El contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo, o el contrato de educación con nuestros estudiantes, toda la parte formal, no puede normar un sinnúmero de situaciones que pasan en la vida. Por ejemplo, no decía la ley de contrato de trabajo qué hacer en caso de pandemia, y el contrato con los estudiantes tampoco. Y creo que en un momento de una crisis tan aguda, que distinta gente ha reaccionado de distinta manera, pero mucha gente está muy angustiada, aún en el círculo con el cual interactuamos nosotros, creo que las instituciones, como las universidades, de alguna manera proveen un seguro implícito para las personas y sus familias. Y ese es mi último comentario. O sea, hay muchos aspectos cruciales de las relaciones humanas que no se pueden normar en un contrato. Y entonces, un momento de adversidad, como la pandemia, pone a prueba cómo nos comportamos frente a estas cuestiones no normadas. De alguna manera, nuestras contrapartes en esos contratos, nuestros colaboradores, ya sean profesores, ya sea miembros del equipo de gestión, o nuestros estudiantes, de alguna manera nos sacan la ficha, diría el lenguaje coloquial, descubren el type, se usa en teoría de juegos. De alguna manera, momentos así de críticos son momentos en donde nosotros mostramos a la sociedad nuestra verdadera esencia. Y yo creo que es un momento para ser particularmente tolerantes y particularmente observantes de cumplir las obligaciones que son la esencia de nuestro contrato social, que es brindar educación de calidad, con excelencia académica, apertura al mundo e igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Juan José por tu mensaje, muy interesante. Me quedé con 2 conceptos que subyacieron del mensaje. Uno, el que presentaste aquí al final, y también en la frase que planteaste al principio de Perón, de sin importar jerarquías, la pandemia nos condujo a un trabajo por objetivos, colaborativo y en red. Y eso me parece que es muy importante. Y el otro, el problema de las asimetrías y las desigualdades que quedaron muy evidenciadas con el COVID.
Bueno, muchas gracias de nuevo. Invitamos ahora a nuestro último orador, al rector de la Universidad de San Andrés, Lucas Grossman. Lucas, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias a LIDE por la invitación, un gusto estar acá. Voy a tratar de adoptar una perspectiva más general y me voy a concentrar específicamente en el año 2021, tomando, si quieren, como convención 2021 como el año en el cual la crisis en algún momento quedará superada. Insisto, es una convención, después los hechos me pueden desmentir, puede ser mejor o peor el panorama, pero compartan conmigo esta convención y entendamos al 2021 de esa manera, como el año en el cual se supera la crisis. Y como, bueno, en estos 7-8 minutos, obviamente no puedo extenderme demasiado, les quiero dejar una idea central, y es que el 2021 va a tener que ser un año que en la educación traiga más virtualización que el 2019, pero también más presencialidad que el 2019. ¿Está bien? Obviamente el 2020 lo tomamos como paréntesis, es este año de transición en el cual pasan un montón de cosas en la educación, en el cual nos adaptamos, como comentaron los colegas. ¿Y cómo comparamos el 2021 con el 2019? Insisto, si queremos superarnos, si queremos ser mejores en el 2021 de lo que éramos en el 2019, vamos a tener que ser más virtuales, pero también vamos a tener que ser más presenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, ¿por qué más virtuales? Más virtuales porque creo que todos nos dimos cuenta de que la virtualidad puede contribuir positivamente a complementar la clase presencial, con materiales grabados, con profesores invitados del extranjero. Yo creo que eso es algo que estamos aprovechando muchísimo, por lo menos en la Universidad de San Andrés y seguramente en las otras también, invitar colegas de las mejores universidades del mundo a que den clases junto con nuestros profesores. Incluir en las clases distintos mecanismos que complementen nuevamente la clase presencial, hoy que complementen la clase virtual, pero en el futuro que complementen la clase presencial, encuestas, ejercicios, animaciones, en fin, un sinnúmero de recursos tecnológicos que vienen de la mano de la virtualidad y que todos estamos aprendiendo a utilizar. Entonces, en este sentido, las clases en 2021, para ser mejores, sin duda van a tener que incorporar mucho de esto. Y en la medida en que lo hagan, la experiencia del alumno, que es lo que más nos importa, va a ser sin duda mucho mejor. Pero les decía que también van a tener que ser más presenciales. Las clases en 2021 van a tener que ser más presenciales que en 2019. ¿Por qué? Déjenme contarles una anécdota. Cuando yo estudié Derecho en mi título de grado en Argentina, en algunas clases tenía profesores que venían a la clase y se ponían a leer de un libro. ¿Está bien? Se ponían a leer de un libro, directamente. Entonces, ¿qué hacíamos los estudiantes? Que teníamos el mismo libro, que era el libro de la cátedra, no era un libro, en fin, de autores varios, sino que era sencillamente el libro de la cátedra, y íbamos siguiendo la clase con ese libro y subrayando lo que el profesor leía, porque evidentemente eso era lo que iba a tomar el examen, en el examen. Claro, esta clase era una clase que ¿en qué situación podía considerarse una clase relevante? Bueno, solamente en una situación en la cual los alumnos no tienen acceso a los libros, cosa que había dejado de pasar hace mucho tiempo, digamos, el libro se había vuelto fácilmente accesible, además de que existía, para bien o para mal, el recurso de la fotocopia. Entonces realmente acceder al libro no era difícil. Esta clase, la clase que les acabo de describir, era totalmente irrelevante, era una pérdida de tiempo. Había otra clase más común, esta era relativamente excepcional, pero que también era una pérdida de tiempo, que era el profesor que venía y repetía conceptos en clase que los alumnos tenían que memorizar para después repetir nuevamente de memoria en el examen. Bueno, esa clase también era irrelevante. Esa clase también era relevante, porque obviamente, y creo que ahora lo vemos con especial claridad, en la medida en que acceder a la información se vuelve más fácil, más barato, que es algo que sin duda pasó en los últimos años, el profesor que solamente transmite la información es un profesor que me está haciendo perder el tiempo. ¿Está bien? Entonces, la clase que lee un libro, la clase donde se transmiten conceptos que son fácilmente accesibles de mil maneras, son clases que nos hacen perder el tiempo. Y yo creo que eso en algún momento quedó planteado con toda claridad. Ahora la pregunta que les hago es, ¿cuál es la clase que se va a volver superflua en el 2021? ¿No? ¿Cuándo la clase va a ser una pérdida de tiempo para el estudiante? Porque ahora que los estudiantes
y nosotros nos dimos cuenta de que existe este recurso de la clase grabada, de la clase virtual, de la clase, en fin, transmitida de manera remota, todos vamos a ser más exigentes, todos tenemos que ser más exigentes. No puede ser que la clase sea una clase que nos haga perder el tiempo, sea una clase superflua. ¿Está bien? Entonces insisto con esta pregunta, ¿cuál va a ser la clase que sea superflua? Y la respuesta es que el profesor que no interactúe con los estudiantes, el profesor que no convierta la experiencia de clase en una experiencia rica y valedera, una experiencia que valga la pena, bueno, ese profesor va a estar dictando una clase superflua, una clase irrelevante. Y de hecho, buena parte de la relevancia, buena parte de la riqueza de la presencialidad es todo lo que pasa afuera del aula. No es solamente la clase, la universidad, sino que la universidad es una experiencia muchísimo más amplia, muchísimo más rica, donde los alumnos aprenden de sus compañeros, aprenden en el bar, aprenden conversando con profesores en sus oficinas, con compañeros en el bar y en la biblioteca, en la caminata al tren o al colectivo o en auto, lo que sea. La experiencia universitaria es mucho más que lo que pasa en el aula. Y yo creo que las universidades en 2021, para no ser superfluas, para no ser irrelevantes, van a tener que potenciar todo esto que pasa afuera del aula, todo esto que solamente se vive gracias a la presencialidad. El profesor que se siente frente a una cámara y hable durante una hora y sienta que no se perdió nada, es un profesor que corre el riesgo de volverse obsoleto en 2021, porque en 2021 tenemos que pedirle mucho más a la universidad. Entonces, para redondear, ¿qué es lo que tenemos que esperar para 2021? Tenemos que esperar más virtualidad para complementar la clase presencial con herramientas que la enriquezcan, pero también más presencialidad, en el sentido de darle más relevancia a la experiencia universitaria. Explotar a clase única la experiencia universitaria de alta intensidad, con chicos, con profesores que pasan mucho tiempo en la universidad aprendiendo el uno del otro. Todo esto que en estos días del 2020 tanto extrañamos y con razón, nos muestra que todo esto que extrañamos es lo que tenemos que potenciar. Y seguramente, como dijeron los colegas, si nos queremos adaptar bien, y no estoy hablando de ninguna universidad en particular, sino como sistema, si nos queremos adaptar bien y queremos que el 2021 sea mejor que el 2019, creo que ese es el camino que vamos a tener que seguir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muy interesante el mensaje invitándonos a evaluar la pospandemia desde esta necesidad de equilibrios, en el caso que planteaste de la virtualidad y la presencialidad, pero también resulta una invitación a todos a salirnos de ese mundo binario, de ese mundo dual al que estamos acostumbrados a ver con muchos versus, ¿no? Y la esencia de la interacción que surge en tu mensaje final de cualificar los espacios presenciales. Bueno, muchas gracias a todos. Rodolfo, excelente panel. Mientras vamos invitando a todos a que nos vuelvan a acompañar aquí en la pantalla, me quedo pensando todos estos minutos en cómo han integrado los conceptos todos ustedes, y así que, bueno, los felicito. Estamos con poco tiempo, le vamos a pedir permiso a nuestros asistentes para pasarnos unos minutos. Mientras todos suben, y reitero mi agradecimiento, les quiero comentar que en LIDE estamos teniendo eventos muy importantes para la semana que viene. Vamos con un LIDE Live el día lunes, en un horario no habitual, de 17 a 18 horas. Tenemos ahí la destacada presencia del ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, quien va a hablar sobre perspectivas, desafíos y prioridades del sistema de salud pública en la Argentina que viene. Es una suerte para nosotros poder contar con uno de los actores principales del tema, de la gravísima crisis sanitaria por la que estamos atravesando, pero también vamos a hablar de otros temas con él. Es un hombre de la política de muchos años, con muchísima actuación, así que seguramente no tendrá problema en conversar sobre estos temas. También quiero entonces invitarlos. Y el día jueves 13 de agosto, tenemos un LIDE debate también muy interesante. Va a estar presente Martín Galdeano, que es el presidente, CEO y presidente de Ford Argentina, Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, y Tomás Osianki,
es el CEO y presidente de Volkswagen Argentina. Vamos a hablar de los factores claves para la recuperación de este sector que viene muy, muy golpeado, con el título de Aceleradores y frenos del mercado automotor. Así que, Rodolfo, yo, reitero la invitación a todos ustedes, y Rodolfo, te propongo que hagamos, traslademos una de las preguntas de nuestros asistentes a cada uno de ustedes en el mismo orden que estuvieron conversando. Quiero hacérsela primero a María Belén, porque sé que tiene un compromiso y se tiene que retirar. Cuando así sea, María Belén, será un honor que nos hayas acompañado, y ojalá haya sido también el primer capítulo de una, como dije al principio, de una larga relación mutuamente beneficiosa para todo el grupo y para LIDE Argentina. Había muchas preguntas para vos, voy a elegir una, y a todos ustedes les digo, como estamos comprimidos con el tiempo, les pido que con la respuesta, y al final de esta respuesta, que sea concisa a la pregunta, hagan o den su mensaje final, su call to action, lo que quieran compartir con la gran cantidad de asistentes que tenemos. Así que, María Belén, hay una pregunta de Julio Ríos que dice si pudiera definir el concepto de pensamiento digital o la acción de pensar digitalmente. Bueno, primero decirles que realmente es un placer poder escuchar a los colegas y poder aprender de otros, ¿no? Creo que en la medida en que nos declaremos los educadores aprendices, posiblemente el sistema educativo va a ser más potente y va a ser más honesto. ¿A qué me refiero cuando hablo de pensar digitalmente? Ha habido, y todos mis colegas van a saber de qué hablo, una tendencia a replicar formatos a través de la mediación tecnológica. La lógica de la virtualidad no es la lógica de la presencialidad, es una lógica diferente, de inmediatez, de mayor autonomía, y por eso muchas veces y durante muchas décadas, inclusive en la Argentina, inclusive en la Universidad Siglo XXI, en el primer periodo, en los primeros 10 años que desarrollamos educación a distancia, fracasamos, porque no entendíamos la lógica de pensar digitalmente. Transferíamos las clases presenciales a través de una mediación tecnológica, como si ese enlatado fuera realmente una experiencia pedagógica potente. Cuando decimos pensar digitalmente, entendemos primero que los alumnos son diversos y que necesitamos acompañarlos en un recorrido que les permita a ellos cierta autonomía en la búsqueda del conocimiento, en la interacción con pares, como decía Lucas hace un rato, que yo creo que es un concepto muy poderoso. Nuestros alumnos no se forman unidireccionalmente, sino que tienen que interactuar en un sistema en donde hay vínculos de todo tipo, y ese pensamiento digital se diseña. Por eso los modelos pedagógicos y los diseños instruccionales de la mediación tecnológica requieren que especialistas puedan pensar en esos tramos que los alumnos van a ir recorriendo y acompañarlos a romper el concepto de la clase presencial tradicional para que puedan ir aprendiendo en el mundo digital a partir de estos tramos sumativos y de las experiencias personales de cada uno. A eso me refería con este concepto. Y para cerrar, la verdad que me encantaría tener la capacidad de hilvanar. Siempre he sido muy mala en casi todas las actividades artesanales y manuales. A las personas yo creo que nos dan talentos para unas cosas o para otras, pero la verdad que hoy me gustaría tener capacidad para hilvanar, porque me parece que lo que se fue sumando en nuestra conversación muestra un tamiz y una potencia del sistema universitario que al menos a mí me hace irme esta mañana a cumplir otras responsabilidades con mucha esperanza. Y la verdad que la esperanza pareciera un concepto subjetivo. Y la verdad es que yo creo que los líderes, y nosotros, todos los que estamos acá, lideramos, tenemos que volver a jerarquizar la esperanza, porque muchas de nuestras comunidades, muchas personas de nuestras comunidades, se alimentan de nuestra propia visión y de nuestra propia esperanza. Entonces, me voy con la esperanza de que el sistema educativo argentino pueda seguir jerarquizándose, podamos tener la apertura quienes lideramos para construir los unos con los otros, hilvanar nuestros pensamientos y poder definitivamente ir a pasos evolutivos y disruptivos en un sistema educativo que tiene tantas falencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Belén. Te liberamos cuando te tengas que ir. Sé que tenés otro compromiso también virtual, digital, así que muchísimas gracias. Me hace trabajar mucho. Nos vemos.
Vamos con José, con Pepe Lomichar, le voy a hacer una pregunta también y aprovecho para que hagas tu mensaje final. Es una pregunta de Daniel Darrieu. Te pide una propuesta concreta para mejorar la vinculación entre el ámbito académico y el laboral, corporativo, social. Bueno, la pregunta es interesante. Mira, si me permitís, vamos a una de las frases que utilizamos, la gran crítica que nos han hecho tradicionalmente a las universidades, ¿no? Esa desconexión entre la oferta formativa y la realidad del mercado. ¿Dónde tenemos una oportunidad para mejorar eso? Equipos mixtos, equipos realmente de profesionales docentes con gente de empresa. Es decir, tenemos que buscar cualquier herramienta que te aterrice a la realidad del mercado. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad máxima, ¿cuál es? Buscar la empleabilidad de los chicos o chicas que estudian con nosotros. Esto es un objetivo por encima de todo. Y le sumaremos una serie de valores, una serie de principios complementarios. Pero nuestro objetivo fundamental es generarles un mejor futuro a ellos y a nuestra sociedad. Toda herramienta que aterrice en ese campo será un éxito. Ganaremos el partido, si me permitís la metáfora. Todo lo que sea alejarnos de eso o quedarnos en una esfera teórica será una terrible desconexión. Yo cuando tengo alguna sesión de trabajo con compañeros como los que hoy tenemos la magnífica oportunidad de compartir la sesión, les pregunto, oye, haz un decálogo de cuáles son los 10 elementos diferenciales que vais a hacer para el próximo año 2021, como decía Lucas. ¿Cuáles son las 10 áreas de crecimiento, de mejora, de diferenciación? 10 cosas nuevas que van a beneficiar a los alumnos nuestros el próximo año. Hay que concretar, hay que aterrizar. Porque si no corremos el riesgo de que los tópicos nos los sigan aplicando y tenemos una enorme responsabilidad. Termino, que andamos muy escasos de tiempo y me disculpáis. Primer partido que estamos jugando, la Universidad 4.0. Este es el primer partido. El segundo partido es la Universidad 5.0. En menos de 4 años. Vamos a por ello. Muchas gracias, José. Sigo con una pregunta para Edgardo. A través de la virtualidad nos fuimos adaptando, pero creo que falta contención, empatía y generar un espacio donde los alumnos se puedan expresar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Edgardo? Coincido. Para empezar, gracias, dado que tenemos muy poquito tiempo, gracias por el privilegio de compartir el panel con mis colegas, gracias por la posibilidad de aprender, como en toda reunión siempre sucede, y bueno, y gracias por escucharme, por cierto. Sí, coincido, más vale. La presencialidad es otra cosa, es otra experiencia de vida. La universidad es mucho más que tomar cursos. La universidad, para un chico que sale a los 18 años del colegio secundario, es un cambio de vida a una vida de mucha mayor libertad, peor contrasentido que la experiencia que están viviendo hoy. Es imposible imaginarse. Desde ese punto de vista, un hecho central, creo que prácticamente todas las universidades estamos intentando hacer, es darle una contención o espacios a los chicos para que con actividades de extensión, traten de establecer vínculos. Hay chicos que, todo el que ingresó este año a las universidades, el contacto que tienen con sus compañeros es a través de esta cámara, a través de Zoom. Es muy raro todo lo que están viviendo en un momento de su vida que quieren libertad. Pero creo que los chicos tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que la nuestra, por cierto, y eso es buenísimo. Mensaje para terminar. Yo creo que, como empecé hoy esta charla, esto es un cambio radical del cine mudo al cine hablado. Me encanta esa oración, creo que es la foto, pero el cine es el cine. Las universidades son las universidades, seguimos teniendo el mismo rol, que es preparar jóvenes para desarrollarse profesionalmente y humanamente dentro de una sociedad. Tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos y ese es el tipo de jóvenes que preparamos. Puntualmente creo que hay una diversidad de ofertas importantes y eso es muy bueno. Gracias, Rodolfo. Por favor, Edgardo, muchas gracias a vos. Andrés, te voy a hacer 2 preguntas y apelo a tu capacidad de resumen porque me parecen interesantes las 2. Marcelo Bucellini pregunta si hoy se replantean tener edificios cada vez más grandes y modernos para recibir alumnos, teniendo en cuenta que la educación digital ha demostrado ser efectiva. Y la segunda pregunta es, en el contexto de crisis, ¿cómo llevaron adelante el proceso de evaluación de los alumnos? Tu respuesta y tu mensaje final. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por la participación. Los edificios siguen siendo, coincido con Lucas en ese sentido, con mi colega, los edificios siguen siendo importantes en la educación por la presencialidad, por la mejor presencialidad. Definitivamente hay un debate respecto de la cantidad, el tamaño de esos edificios, pero la presencialidad, para nosotros que enseñamos ciencia y tecnología, el laboratorio, la práctica hace a
a la formación. Y eso se puede virtualizar, se puede hablar de otra manera, pero no solo la relación profesor-alumno, que es fundamental para la formación, porque ahí coincido con todos mis colegas, nosotros no estamos capacitando gente, la estamos formando en la vida, digamos, son 5 años que se transforman, y esa transformación no pasa nada más que porque yo le transmito un contenido, sino por que tengan una experiencia, y esa experiencia necesita de más presencialidad. Entonces los edificios para mí van a seguir siendo importantes, serán otros tamaños, pero de muchísima mejor calidad y mucho más adaptados. La segunda pregunta de Rodolfo era respecto de... Los procesos, ¿cómo evalúan? ¿Cómo hacen, siendo que... La evaluación sigue siendo... la evaluación fue una gran discusión, pero la evaluación al final del día se puede hacer... Nosotros consideramos que se puede hacer también de forma... Si está bien diseñada, se puede hacer tanto virtual como presencial con la misma efectividad y de la misma manera, ¿sí? Una de las mejores maneras de evaluar a una persona probablemente sea de los coloquios o de forma oral, y eso la virtualidad lo potencia, no lo disminuye. Pero el desafío sigue siendo el rediseño de las evaluaciones. O sea, las evaluaciones necesitan ser pensadas y repensadas en función del objetivo y de la misión y de lo que nosotros queremos hacer con nuestros alumnos y lo que los alumnos quieren de sí mismos, ¿no? en esa interacción. Así que yo considero que las evaluaciones, nosotros hemos tenido experiencias más que positivas con nuestros alumnos, y nuestros propios alumnos están muy contentos con cómo fue todo el proceso de evaluaciones durante estos periodos. Finalmente, solamente para sumar, coincido, mi call to action, digamos, en todo esto es la Universidad 4.0. José, si querés, la Universidad 5.0, y si no, la 6.0, digamos, la que sea, pero definitivamente las universidades tenemos un rol que no es solo, y esto quiero recalcarlo, que no es solo el de enseñar, sino que es principalmente el de generar conocimiento, y a través de la generación de ese conocimiento, la formación de los líderes del futuro. Y creo que esas universidades interconectadas, parte de un sistema resiliente, es el futuro de las sociedades en todo el mundo y no solo acá. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, gracias a vos, Andrés. Bueno, habló ya Universidad Siglo XXI, después de UCEMA, recién el ITBA, ahora es el turno de la Universidad Torcuato Di Tella. Juan José, la pregunta para vos es de Marcela Silvia Panaroni. Si bien hay cosas para mejorar en todos los aspectos que creen, o de lo que hablaron ustedes, ¿qué es lo que consideras que hay que mejorar en forma inmediata a nivel académico, administrativo o en general para optimizar el hoy, el presente? No sé a qué debe mejorar quién, si se refiere a nosotros o al sistema educativo en general. Si me permiten, para mí el principal desafío que tenemos, como sociedad tenemos, es que el segmento que estamos adentro pudimos reconvertirnos con mucha facilidad. Pero esto creó una brecha social entre quienes pudieron seguir educándose en los tiempos normales y aquellas personas que no tuvieron la contención estatal o de organizaciones privadas que les permitieran acceder a la educación virtual. Para mí, si decís cuál es el desafío del sistema educativo más acuciante en el medio de la pandemia, es la brecha que creó entre las personas con acceso y las personas sin acceso. Muy bien. Y Juan José, tu mensaje final, tu comentario final, por favor. A seguir laburando, hay que ponerle el pecho a la bala, y yo creo que lo que esto mostró en las exposiciones que hubo acá, pero en general la reacción de nuestra sociedad, es que frente a una adversidad muy, muy grande, la gente en su mayoría se pone en modo cooperativo y se esfuerza en contribuir al bien común. Los relatos de los distintos rectores y la rectora respecto de cómo en sus instituciones la gente cooperó, creo que es un excelente ejemplo para seguir una vez que haya pasado la pandemia. Así es, una bocanada de aire fresco, de aire nuevo, mirarnos con ojos nuevos a partir de la pandemia. Ahora es el turno, antes de las conclusiones de Rodolfo De Vicenzi, es el turno de la Universidad de San Andrés. Lucas Grossman, tengo una pregunta de Sandra Kahneman para vos. ¿Esté de acuerdo con la presencialidad debido a que los alumnos en la clase virtual no solo deben recibir información y explicaciones acerca de los conceptos,
y fundamentar la interacción entre alumnos y profesores. También promover la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. ¿Estás de acuerdo con estos conceptos? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que justamente la clave está en eso, ¿no? En que los estudiantes aprendan a pensar. Como dije hace un ratito, acceder a la información para después reproducirla se ha vuelto totalmente relevante. Es súper fácil, es súper barato hoy conseguir la información. Lo importante es qué hacer con eso. Lo que te va a diferenciar mañana en un contexto competitivo es qué sabes hacer con esa información. Y para eso yo creo que las claves son 3. Por lo menos en nuestra universidad lo entendemos así. En primer lugar, interdisciplina. Es muy importante tener enfoques diversos. Muy importante poder entender un problema desde distintos ángulos. En segundo lugar, mentalidad crítica, mentalidad analítica, entender la realidad a partir de los problemas y los desafíos. Y en tercer lugar, innovación, una mente flexible, innovadora, capacidad de aprender. Creo que esto que se aplica a la universidad en definitiva es un mensaje para toda la sociedad, ¿no? Una sociedad que tenga la flexibilidad, la modestia para aprender de sus aciertos y de sus errores, ¿no? Esa es la única manera de ser mejor. Muy bien, ¿y tu mensaje, Lucas? Ese, tengamos la modestia, y la capacidad, la curiosidad para aprender de nuestros aciertos y nuestros errores y superarnos a partir de esto. Con diálogo, con interacción constructiva, creo que es el único camino para que seamos mejores como sociedad. Te agradezco mucho. Rodolfo, para ir cerrando, tengo dos preguntas que las voy a unir, de Miguel Schiavone y de Eduardo Suárez Batán, tienen que ver con los organismos de certificación. Se veo cambios en las universidades, pero no así en los entes de gobierno como la CONEAU. ¿Qué están haciendo, podrían hacer para actualizarlos, entre comillas, a esta nueva etapa digital de más dinamismo y menos control / rigidez? Bien. A ver, yo creo que la CONEAU como agencia de calidad, para quienes no conocen a qué se refiere la CONEAU, es la Agencia Nacional de Calidad de la Educación Superior en la Argentina, ha logrado con éxito en una primera etapa lograr que todas las universidades del sistema universitario argentino accedan a un piso de calidad. El piso de calidad de las universidades argentinas es bien reconocido en la región y en el mundo, y eso creo que ha sido en gran parte un mérito no solo de las universidades, sino también de la agencia. Ahora, es cierto que garantizado ese piso, luego el nivel de excelencia tiene que guardar correlación con los fines y propósitos que cada uno de los proyectos universitarios expresa, porque la universidad no puede tener un valor homogéneo, sino que la universidad homogénea es un oxímoron en sí mismo, y es importante que la diversidad de proyectos contribuyan a las distintas acciones de desarrollo que necesita la sociedad, tanto a nivel productivo, como a nivel social, como a nivel artístico, de tecnología, innovación, producción de conocimiento, etc. Y en eso cada uno tiene que poner su bemol. Eso va a exigir una segunda generación de estándares donde la CONEAU debería estar mirando más los sistemas internos de calidad de las universidades, más que la definición de estándares de piso, ¿no? Porque la realidad es compleja y es necesario adaptarse a esa realidad, y eso se logra con diversidad. O sea que eso sería un poco la respuesta. Bueno, muy bien. Tu mensaje final y agradecimiento particular personal hacia tu iniciativa que desembocó en este líder debate. Mira, yo creo que voy a tomar algunos conceptos que surgieron aquí. La pandemia nos ha expuesto a todos, sin importar las jerarquías, como hablábamos, a los trabajos por objetivos, colaborativos en red, y esto lo hablo más allá de la universidad. También creo que nos ha obligado a operar con mayor agilidad y dinamismo y a ser más flexibles para tener capacidad de respuesta efectiva a escenarios dinámicos, inestables, complejos y altamente demandantes. Y me parece que es necesario repasar las lecciones aprendidas para evolucionar en nuestras prácticas. Y este consejo no es solo para la universidad, sino que creo que para todas las organizaciones en general. Un segundo aspecto creo que es que con la educación obligatoria se forma para la vida y para la vida ciudadana, pero es a través de la educación superior que se mejoran las chances de los individuos para contribuir al desarrollo productivo, social, tecnológico, etc. Y por último, creo que es necesario un mayor diálogo y articulación entre las universidades y las empresas. Esta articulación creo que va a resultar efectiva cuando se traduzca en proyectos que contribuyan efectivamente a la mejora de capacidades conjuntas de desarrollo.
La universidad necesita de la empresa y viceversa. Y también creo que el Estado debería promover políticas de fomento que alienten a esta articulación, cuestión que venimos trabajando con LIDE, con vos, Rodolfo, en proyectos de ley en este sentido, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Quiero felicitarlos a todos, espero que se hayan sentido cómodos todos nuestros panelistas. Lucas, bueno, Rodolfo también, Andrés, Edgardo, Juan José, Pepe desde España, José, la saludamos que se tuvo que retirar María Belén. Agradezco a todos ustedes, a todos sus equipos que colaboraron como apoyo institucional, a nuestros sponsors, también a los media partners, agradezco a todos. Mi mensaje es, tomo el mensaje de todos ustedes, necesitamos estar unidos en estos tiempos. Agradezco también mucho al equipo de LIDE que trabaja mucho para lograr y ofrecerles a todos ustedes esto. Nos hemos pasado unos 15 minutos, estoy inquieto por ese tema, les pido disculpas. Les pido 30 segundos más, apenas terminemos aparece una encuesta de calidad, eso nos ayuda a mejorar y seguir ofreciéndole a todos ustedes contenidos de alta calidad para que disfruten de la experiencia. Un nuevo capítulo de LIDE, de los webinars de LIDE finaliza hoy. Reitero el agradecimiento a todos estos líderes del mundo universitario. Ninguno de ellos llegó ni por sorteo ni por licitación, están aquí porque tienen años de trabajo y una gran capacidad, mentes brillantes. Muchas gracias. Nos vemos el lunes en el LIDE Live con el ministro de Salud, Ginés González García. Un gran abrazo. Gracias, Buenas noches. Gracias, LIDE. Muchas gracias.